Hola chicas, bienvenidas nuevamente, soy Daniela, gracias por estar en este video sobre las tendencias de moda más importantes que se vieron durante la semana de la moda, cómo combinarlo, cómo reflejarlo, que eso es lo más importante en nuestro día a día, que se vuelvan terrenales, que tú y tú lo puedan usar y lo puedan aplicar, eso es lo más importante. Gracias como siempre por colaborar, mis grandes amigas Marisol Flamenco, que pronto nos iremos a Nueva York juntos, y también con mi querida Patti de Patti's Closet. No se olviden de pasar después con ellas, Marisol, que hace muchos outfits, vive en Washington, y también mi amiga Patti de Patti's Closet, que hace un contenido en inglés. Ellas van a aportar otra información y ellas van a darle como una vuelta enriquecedora para que pasen a sus canales y me la saluden y comenten, porque cada quien tiene una visión muy diferente a la moda y bueno, gustos hay de todo. Así que vamos a comenzar. Creo que lo más importante que tenemos que destacar en esta temporada, antes que nada, es la temporalidad, la visión que se vio en la Semana de la Moda, tanto en Nueva York, París, Londres, el mes de la moda, cuando todos los diseñadores hacen su puesta. Y bueno, creo que algo que en conjunto se dio es que regresamos un poquito a lo básico. Creo que después del COVID, cuando salimos todos a la fiesta, empezó todo el maximalismo, empezó a haber outfits ultra cargados y era como un escape emocional. Ahora, tras la guerra de Ucrania, todos los problemas financieros que ocurren en el mundo, guerras, casi guerras, todo lo que está sucediendo tanto en la historia, pues se ve afectada la industria. Es así como da un giro, chicas, que esto hay que entenderlo, porque la moda es básicamente la historia y el reflejo de lo que está sucediendo. Tenemos que entender que ahora la moda se vuelve más básica, más simple, un regreso como a lo que tenemos como básico de nuestro armario, pero le estamos dando un tono chic, le estamos poniendo detalles, le estamos poniendo construcciones, nos estamos enfocando mucho en textiles y mucho en esos pequeños detalles que hacen que vistas de lo casual, pero en una forma elegante. Entonces tengo que decir que esta es mi zona, porque utilizar básicos que puedan volverse elegantes es todo lo que me gusta. Así que eso es como un preámbulo para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Cambiamos el enfoque, si se fijan, al vestir, se vuelven como prendas atemporales y esto me encanta porque así vemos ahora la camisa blanca. La camisa blanca se le dio un lugar tan especial en las pasarelas, de ser un básico que todas tenemos ahí colgado, se volvió como la prenda. Y también retrocedió un poquito hace unos años, recuerdan estas camisas, vestidos, el short dress que utilizamos tanto. Bueno, ahora en los desfiles, las casas de moda lo utilizaron. Loewe hizo uso de este vestido, Valentino también se vio como de la camisa, tradujo el vestido. Y la aparición de la camisa como ese complemento básico en textiles muy lindo. Vemos satines, vemos algodones, vemos telas premium como seda, cómo se convirtió un básico en algo necesario para verte chic, elegante, pero con detalles. Ojo, toda la ropa que veremos a lo largo de estas tendencias la podemos utilizar en el día a día de una manera elegante, de una manera refinada y chic. El énfasis al regreso del clásico de clásicos abrigo negro. Chicas, creo que todas por ahí tenemos nuestro abrigo negro. Si eres de clima un poquito más caluroso, puedes recurrir a lo que sería el blazer negro. Ese negro que de repente lo olvidamos por el chocolate, por el azul, por otros tonos. Hay una idea del regreso al negro. Creo que parte tiene que ver el fallecimiento de Vivienne Westwood en diciembre, donde, bueno, vemos un poquito como la decadencia del mundo, y creo que es un regreso a lo que ya se utilizó, el básico de básicos, que es el negro. Ahora se le da mucho énfasis a este abrigo como una prenda de moda, lo cual pues es un básico, y eso lo hace totalmente atemporal.
Creo que tras todas las crisis que estamos viviendo, tenemos que encontrar cómo volver de moda prendas que ya tenemos y cómo verles el que no tengas que estar comprando y recomprando. Yo creo que la situación financiera de todo el mundo habla por sí sola y probablemente si ya tienes tu abrigo negro ya estás lista para la temporada. Es un ejemplo de cómo una prenda negra puede hacerse ver sumamente elegante y en tendencia. Ahora también Dolce & Gabbana lo sacó. Creo que en todas las casas podemos ver el abrigo negro y creo que el abrigo negro habla también un poquito de la sobriedad del momento. Seguimos con lo que sería el traje corporativo, el traje, todos estos sets de traje que tienen un tono un poquito boyish de caballero, pero que también se utilizan muchísimo, no tanto para ir a trabajar, sino para el día a día, que es sumamente práctico porque lo puedes despegar, lo puedes utilizar todo el traje. Aquí es donde vemos los chalecos, donde vemos raya gis, donde vemos textiles como lana. Vemos todos estos textiles que se han utilizado toda la vida, pero ahora se les hace mucho énfasis. Creo que de alguna manera estamos también tratando, por un lado, entallar la figura femenina en estos trajes y por otro lado se maneja la corriente relajada, donde utilizamos como el oversize, ¿no? O sea, prendas un poquito más relajadas. El traje se vuelve como el combo ideal para ir todo el día, para salir y para verte como en un chic relajado, pero que también se puede convertir en algo elegante y solucionarte la salida de noche. Creo que las rayas o los cuadros o en algún momento algún estampado también se vale perfectamente bien para esta temporada. Alguna de ustedes ya de tener ese chaleco, ese traje y simplemente es utilizarlo y adaptarlo. Otra de las sorpresas que me encantó, porque es algo súper chic y súper cómodo, es el regreso de las capas un poquito más formal. Capas, bufandas, poncho, no sé, scarf, como lo quieran ver en cualquier idioma. Creo que es el lado envolvente encima de lo que tú quieras, sobre vestidos, sobre trajes, sobre lo que tú quieras. La idea es dar un componente extra que le da color, porque la puedes utilizar con un estampado, con cuadros, con tartán, con flores, con rayas, lisos, como tú quieras. Es algo que creo que se vuelve a hacer como algo muy divertido y que también hace énfasis a que te hagas de tu propio broche, ya sabes, un pin, un broche que te destaque y lo puedas utilizar. Por ahí mi hija me decía, mamá, pero eso es muy aseñorado. Yo le dije, ojo, no es aseñorado, es chic, eso es diferente. Y creo que de alguna manera puedes encontrar esa capa que te hace salir de apuros y que hace un par de años o hace unos añitos se veía como aburrida, se veía como, ay, otra vez la capa. Ahora le estamos dando como una nueva idea y creo que en lo personal me encanta. ¿Ustedes qué dicen? La época de los estampados, creo que fuertemente vimos tanto en Chanel, Burberry y otros desfiles más, las rosas, también Valentino por ahí. Creo que las rosas, las camelias fueron como la atracción, hay como esta atracción hacia algo salvaje, algo poco definido en el estampado, de repente un poquito gótico, de repente ultra femenino y de repente como muy perdido, mezclando esta paleta de colores que les comenté en mi video anterior, que se los voy a poner al final para que no se me vayan. Creo que vimos este tipo de mezclas poco convencionales dentro de los estampados y hacen que el estampado se vuelva muy usable porque los colores sumamente potentes no fueron llevados como que al extremo. Es como les digo, esa sobriedad, esa elegancia del día a día y de prendas que puedes utilizar en todo momento. Entonces los estampados están bastante bien dirigidos, bastante glamorosos, festivos, tienen algo que me gusta. Chicas, hablemos del tartán. Bueno, cuadros para otras personas que de repente, no sé, te recuerdan lo escolar, te recuerdan la Gran Bretaña,
Estos cuadros en lo personal también me gustan mucho. Utilizo pantalones a cuadros, sacos a cuadros. Creo que es una buena salida para salir de la monotonía de colores sólidos o de lo tan básico. Y también obviamente se hace alusión a la muerte de Vivienne Westwood, la reina del tartán, de los tableados, del corset que ahorita estamos viendo. Creo que de alguna manera u otra es como una mención tras otra sobre el legado que ella dejó en el mundo de la moda, sobre el cómo veía ella la mujer, el lado femenino, el lado grunge, el lado punk, el lado divertido. Y bueno, el tartán creo que será uno de los favoritos de las tiendas, de esas prendas que a lo mejor no tienes tanto tú en tu armario y quieres invertir en una, y me parece muy bien porque el tartán creo que va a quedarse todavía un tiempo. Entonces, de alguna manera u otra son prendas que a futuro, inclusive cuando se vayan los cuadros, que nunca se van, pero en específico este estilo, vas a poder utilizarlo nuevamente porque las siluetas no son tan complejas y nos permiten hacer un comeback o un regreso a estas prendas que puedes colgarlas varias temporadas en tu armario. Así que es un momento de invertir en cuadritos. El lado festivo, chicas, de esta temporada otoño-invierno 2023-2024, pues nos rige también por algo festivo, ¿no? Y aquí son los metálicos. Aquí es donde vemos el color, donde vemos la diversión, donde vemos el brillo. Después de todo esto que marca sobriedad, también vemos el lado divertido y el lado que es experimentar con color. Así como les dije, tenemos una paleta muy colorida por un lado y muy creativa. Creo que se trata también de experimentar finalmente, y se trata que tu lado creativo salga en temporada de las fiestas, en Navidad, para crear outfits festivos tanto para Año Nuevo. Aquí es donde van a poderse dar vuelo con las lentejuelas, los lamés, telas que tienen aplicaciones. Veremos también un poquito canutillo, lentejuelas de distintos tamaños o simplemente satines y brillo. Creo que aquí es donde veremos la fase elegante, chic, glamorosa, veremos un glamour, y dentro de las pasarelas de París, de Nueva York, de Londres y de Milán se vio. Entonces, hoy en día ya lo estamos viendo en tienda. Hace pocos días me di una vuelta por Zara y ya empezamos a ver este glamour y vemos aplicaciones de brillos, ya vemos metálicos, vemos prendas como la que tengo, que es un bandeau en dorado, que ya hacen referencia a experimentar un poco con el brillo y con el glamour. Así que el lado festivo es ese. Chicas, tenemos énfasis nuevamente sobre los hombros y sobre la cintura. Estoy hablando de hombreras. De repente, cuando vemos estos desfiles, pues podemos encontrarnos hombreras muy exageradas, o podemos irnos a lo convencional. ¿Recuerdan esas playeras que salieron con hombreras que de repente eran carísimas, luego ya se volvió algo normal? Bueno, están regresando nuevamente, ya las vi colgadas tanto en Mango, en Zara, en todas estas tiendas. Y bueno, seguramente tú ya tienes una por ahí, espero que no te hayas deshecho de ella, y tiene su comeback. Entonces veremos otra vez la hombrera, y así como hemos visto los corsés, veremos cinturones que nos entallan, y esa figura de reloj de arena, que es lo que les quiero hacer entender. Estamos marcando la feminidad por un lado, y estamos haciendo que visualmente tengamos esta figura tanto con blusas peplum, que las veremos también mucho, y con estos trajes o cinturones o algo amarrado para hacernos ver como cinturita de avispa. Esa es la realidad. Y finalmente, chicas, algo que me gusta, pero que tengo que hacer como una inclinación a esta tendencia, es el cuero. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros ya tenemos
símil cuero en el armario, tenemos leggings, tenemos chaquetas, todo eso sigue, se le dio como pues un empujón nuevamente a que lo sigamos utilizando. Creo que tras la crisis monetaria de todas nuestras carteras, podemos expresar y ver que muchas de estas prendas ya las tenemos. ¿Qué puedes comprar? Puedes comprar algunos elementos básicos en colores de la paleta que verás a continuación si no has visto mi video de tendencias. Es muy importante que ustedes tengan esta paleta en mente porque los acentos lo van a poder meter ahí tanto en complementos como en básicos. O sea, quiero decir, o para hacerme más clara, cómprense algunos básicos en colores de moda y van a poder utilizarlos con lo que ya tienen en su armario. Esto va a hacer que se enriquezca y se vea muy chic su armario, y obviamente con estas prendas de cuero que ya todas hemos utilizado y tenemos hasta acá, pues vamos a seguir utilizándolas. Ahora las siluetas son súper básicas, súper fáciles, creo que no hay ninguna complicación, simplemente hay que jugar con la creatividad y con las combinaciones con los colores, que obviamente en el video que les voy a dejar a continuación pues lo pueden ver. Chicas, gracias por ver también los videos, como les dije en un inicio, de mi amiga Marisol, de Mari Estilo, y de Patty, de Patty's Closet, para la sección de inglés, que me encantan sus videos, siempre los disfruto y creo que nos complementamos perfectamente. Ahí les mandan un saludito de mi parte. Y bueno, chicas, gracias por haberse quedado hasta el final. Corran a ver qué tienen, vean sus colores, les voy a dejar un enlace en la cajita de descripción a la carta de color para que ustedes puedan bajarla y tenerla, pues no sé, en su teléfono y se vayan de compras con ella, para que no olviden lo que ya tienen y las posibilidades de cómo pueden experimentar para crear outfits novedosos y outfits otoño-invierno 2023 con las tendencias. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, porque acuérdense que esto es una serie. Chao, chao.